nosotros en esta primera lectura que acabamos de escuchar, nosotros vemos que es una palabra bien fuerte, porque el Señor nos está diciendo ahí que nosotros no podemos servir, en otras palabras, como nos dice la Escritura, a dos señores, ¿cierto? O servimos a Dios o servimos al mundo. Exactamente. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo eso, es porque quiere tocar nuestro corazón. O sea, esas cosas no las dice de manera gratis, porque a la final la palabra de Dios tiene que ser como la palabra de Dios dice, no de otra manera. La justicia y la misericordia de Dios es una justicia misericordiosa, pero no es un simple consejo. Un consejo es por si uno quiere hacerlo, ¿cierto? Entonces yo le digo, yo le aconsejo tal cosa y usted verá si lo hace o no. En el caso de la palabra de Dios no es así. Cuando nos dice el Señor qué es lo que hay que hacer, es porque sencillamente eso es así y no de otra manera. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, el acontecimiento de nuestra vida, desafortunadamente nosotros a veces nos hace falta más compromiso con las cosas del Señor. ¿Qué significa más compromiso? Un detallito pequeñito. Por ejemplo, ¿oramos realmente como verdaderos cristianos? Porque un cristiano es una persona que es un orante por excelencia. Y un orante por excelencia es ese que saca los momentos del día especiales para decirle, Señor, gracias. Para decirle, Señor, ayúdame. Para decirle, Señor, limpia mi corazón. Para decirle, Señor, también, enséñame a orar. Para decirle, Señor, dame ese Espíritu Santo que tanto necesitamos para poder cumplir tu voluntad. Y el Señor nos va, entre comillas, dando esas herramientas. Va fortaleciendo nuestro corazón, va fortaleciendo nuestra vida, porque a la final es el poder y la gracia de Dios el que nos asiste para nosotros ser diferentes. Nosotros como cristianos no podemos ser iguales a todos. Nuestras palabras tienen que ser distintas. Nuestra vida debe marcar una diferencia enorme, enorme a las personas normal y corriente. Estamos en el mundo, pero nos dice la palabra de Dios, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero el cristiano se diferencia. Su actitud es diferente. Sus acciones son diferentes. Sus palabras son distintas. ¿Y por qué es diferente? Solamente porque ama ¿a quién? A Dios. Ama a Dios. Y la persona que ama a Dios hace lo que la persona que uno ama quiere. Uno ve, por ejemplo, cuando hay alguien enamorado. Ese alguien enamorado, ¿qué hace? Se sacrifica para congraciarse con la persona que ama. Y si yo amo a Dios, debo hacer ciertos sacrificios. Comenzando, por ejemplo, con purificar nuestros pensamientos. Lo más importante que nosotros debemos hacer en nuestra vida para acercarnos a Dios es purificar nuestra mente. Cambiar de mentalidad. Y cambiar de mentalidad significa revisar qué es lo que me pone a mí triste. ¿Qué cosas hay en mi vida que me ponen triste? Y delante de Dios entonces yo le digo, vean Señor, este pensamiento está mal, lo vamos a quitar y lo vamos a cambiar por otro. ¿Qué hay en mi mente que me hace sentir a veces rabia, coraje, odios, rencores por los demás? Y entonces, delante de Dios, ¿nosotros qué hacemos? Purificamos esos pensamientos negativos porque amamos ¿a quién? A Dios. Pero hay otra cosa muy importante. Es que si yo amo a Dios, ¿a quién debo amar? Al prójimo como a quién? A sí mismo. Como a sí mismo. O sea, si yo amo a Dios, ¿me amo a quién? A mí mismo. Y si yo quito esas rabias, ¿a quién le va a servir? A uno mismo. Si yo quito los odios, ¿a quién le va a servir? A uno mismo. Y entonces, el amor a Dios trae unos beneficios enormes.
unos beneficios enormes que se traducen en ¿qué? En que yo voy a estar en paz, voy a estar tranquilo. Pueden haber problemas, los hay, pero hay algo más grande que esos problemas. Es que amo a Dios y Dios me ama. Y si yo amo a Dios y Dios me ama, esas cosas aprendo a sobrellevarlas, a mirarlas de otra manera, a comportarme de una manera diferente, porque amo a Dios. Y ese amor a Dios se traduce entonces, como decíamos ahorita, en amarme a mí mismo y en amar a ¿quién? A las demás personas. Pero entonces, para amar a Dios, hoy tenemos un tema muy especial que lo toca la primera lectura y que lo toca el Evangelio, y se llama humildad. Ser humildes. Solamente una persona humilde es capaz de reconocer el amor de Dios. Solo una persona que es humilde es capaz de permitir que ese Espíritu de Dios llegue a su vida. Porque la persona humilde reconoce sus errores. Porque la persona humilde, además de reconocer sus errores, los cambia. Es tan humilde que sabe, eso no está bien en mi vida y voy a cambiar, porque no está bien en mi vida. Y entonces la fuerza y el poder de Dios lo fortalece y le ayuda, porque Dios se manifiesta en las personas que Él ama. Y la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, Dios lo cumple. Y a eso nos invita el Señor, para que nosotros seamos poseedores de esa esperanza de que tenemos un Dios maravilloso que nos ama y que nos fortalece y que nos da esos dones maravillosos para nosotros amar a Dios y ser mejores seres humanos, mejores personas. Ahora, aquí nos dice que todas esas cosas a veces nosotros no las tenemos porque no sabemos pedir. Ahí nos dice, ustedes piden pensando es en el beneficio propio, en egoísmos. No pedimos porque realmente amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, sino que pedimos de manera egoísta. Y nos dice la palabra que así no nos va a ser dado nada. Porque la persona humilde ama a Dios y reconoce que a Dios lo encuentra ¿en dónde? En los hermanos. Y entonces la manera de pedir a Dios las cosas va a cambiar. Pidámosles al Señor para que nos dé ese don maravilloso de la humildad, ese don maravilloso de la sabiduría, que nos ayuda a reconocer qué clase de Dios tenemos. Un Dios que nos ama tanto, 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 que no le interesa nuestros pecados, sino que nosotros volvamos a Él para salvarnos. Que el amor del Señor nos cubra, nos acompañe siempre, bendiga nuestros hogares, bendiga nuestras familias y bendiga nuestra comunidad y nos ayude a vivir realmente como hermanos en el amor de Dios. Amén.